Bendiciones del Señor para su vida, mi hermano, mi amigo que nos está sintonizando, que nos está viendo. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde acá de San Juan, Zacatepeques. Nos volvemos a reunir para seguir estudiando este tema, ¿verdad?, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de adentrarnos en el tema que hoy nos va a ocupar, quisiera invitarlo a orar, a pedir la dirección de nuestro Señor y pedir la intervención del Espíritu de Dios para que Él sea quien nos ayude en este estudio y nos desafíe para obedecer su palabra. Oremos. Padre, estamos delante de ti con el propósito de pedir siempre tu ayuda, Señor, para que tú nos guíes en este estudio bíblico, que esta palabra que hoy en la cual meditaremos llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y por supuesto afecte nuestra voluntad, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy nos centraremos allá en Mateo capítulo 8, versículos 10 al 13, donde el Señor nos dará una hermosa lección, ¿verdad?, donde podremos observar. Recuerde que la palabra del Señor nos narra que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Es decir, Jesús vino específicamente para un pueblo, pero ese pueblo no lo recibió. Por lo tanto, también eso permitió que nos alcanzaran a nosotros, ¿verdad?, que somos parte de ese pueblo no judío, somos parte de ese pueblo gentil, ¿verdad? Y acá en la lectura que tendremos y la reflexión que estaremos dando, que se encuentra en Mateo, pues acá veremos esa parte, ¿verdad? Así que acompáñeme a leer allí a Mateo capítulo 8, versos 10 al 13, que dicen de la siguiente manera: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Bueno, como ya lo pudo notar en la lectura, acá se encuentra el Señor trayendo nuevamente, ¿verdad?, el tema de la fe del centurión, ¿verdad? Jesús y la fe del centurión. En dos ocasiones en el Nuevo Testamento dice acerca de Jesús que se maravilló, ¿verdad? Obviamente esta palabra nos da a entender algo que sorprende, que es digno de admiración. Y por un lado es esta, la fe del centurión, donde el Señor se maravilla, y la otra parte donde encontramos que también por segunda vez el Señor se maravilló, se encuentra en Marcos capítulo 6, ante la incredulidad de la gente de Nazaret. Dos veces encontramos acá entonces que Jesús se maravilló. Por un lado, la fe del centurión, y por otro lado, la incredulidad de la gente, mis hermanos. Podemos notar entonces que son los extremos los que provocan en nosotros esta clase de reacciones. La normalidad no produce ningún tipo de asombro, ¿verdad? No lo produce. Ahora bien, es necesario que nosotros notemos bien cuáles son los extremos que sorprenden a Jesús. Y los extremos que sorprenden a Jesús son los de la fe y la incredulidad. Eso es lo que le sorprende a Él. En esto Jesús revela verdaderamente la mente de Dios. Eso es lo que Él nos revela acá, ¿verdad? Obviamente Dios desea ver en nosotros la bondad, la sabiduría, la piedad, pero el extremo que más le interesa y más determina una relación o su relación con nosotros es la fe o la incredulidad. Eso es lo que determina la relación nuestra
con Dios, ¿verdad? Obviamente, vuelvo y le digo, Él desea ver en nosotros la bondad, la sabiduría, la piedad, pero lo que le va a asombrar a Él es nuestra fe o nuestra incredulidad, es decir, la manera en que respondemos ante su persona y su autoridad en nuestras vidas. Pensando en esto, me lleva a reflexionar en saber quién es Dios, es decir, que yo sepa quién es Él, cómo es Él, y que yo decida o tengo fe o soy incrédulo. Pero al saber y conocer quién es Dios, digo yo, ¿verdad?, en mi pensar y sentir, que nuestra reacción debe ser en fe, tal cual el centurión, que eso sorprendería al Señor. O si nosotros, sabiendo que es un Dios todopoderoso y que no conoce lo imposible, nuestra respuesta hacia Él es en incredulidad, eso sorprendería. Y ahora mismo pienso, por ejemplo, en los de Galacia, cuando el apóstol Pablo también se sorprende en gran manera, porque prontamente los de Galacia habían abandonado a ese Jesús que habían conocido, ¿verdad? Y les dice, wow, tan pronto, les dice el apóstol Pablo, han ustedes abandonado aquello que conocieron. Entonces, acá, hermano, nosotros que conocemos a ese Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo, nosotros debemos, en lo que más debemos abundar, es en fe, ¿verdad? Tal cual el centurión. El asombro de Jesús, Él encuentra, encontramos esa expresión de maravilla en lo que dice de manera contundente: en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. O sea, recordemos, era el centurión, no era un judío como tal. Sin embargo, en la confesión de él es impresionante, ¿verdad? Y al introducirla diciendo, en verdad os digo, cuando el Señor habla en verdad os digo, Él está dándonos a entender que lo que viene a continuación es, por un lado, serio, y es necesario que los oyentes pongan toda su atención, ¿verdad? Toda su atención. Vuelvo y digo, él no era judío, era un gentil, pero en su mente, ¿verdad?, en su lógica, hay algo bien interesante, pero que vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cómo este hombre dice palabras bien puntuales que revelan su fe. Evidentemente la fe del centurión era digna de asombrarse, ¿verdad?, de exaltar, de subrayar, diríamos hoy, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que provocó la reacción de Jesús? ¿Qué hizo que él se maravillara tanto? ¿Fue el hecho de su plena confianza en que Jesús podía sanar a su criado? ¿Fue el hecho de que creyera que Jesús era capaz de sanar a distancia o con su sola palabra? ¿Fue pues porque tenía un alto concepto de la palabra de Cristo? ¿O fue el hecho de que su fe fuera una fe inteligente y perspicaz, o una fe que razonaba, una fe que había descubierto a Dios detrás de Jesús? El centurión supo aplicar a Jesús el principio que había descubierto en su propia experiencia como militar, y acá es donde era lo que le decía, que vamos a descubrir que en la mente del centurión había una experiencia laboral, ¿verdad?, militar, y por supuesto una lógica, ¿verdad? Él mismo solo podía ejercer, es decir, el centurión mismo solo podía ejercer autoridad sobre sus soldados porque detrás de él estaba todo el poderío del imperio romano, ¿verdad? Eso es lo que él reconoce, el centurión, ¿verdad? Yo tengo autoridad porque detrás de mí me respalda el poder romano, ¿verdad?, el imperio romano.
Jesús, por tanto, solo podía ejercer autoridad sobre las enfermedades porque detrás de él había un poder superior a lo humano. Él también era hombre bajo autoridad. Al centurión le parecía clarísimo esa parte. Dios estaba con Cristo y por tanto su sola palabra bastaba para sanar. Eso llama mucho la atención. ¿Había un conocimiento teológico o bíblico? No. Había una experiencia laboral, militar, que le dio a entender, ¿verdad?, a este soldado, a este militar, que hizo, no, yo soy así como yo, él también. Y por esa razón fue que acudió a Jesús. Pero es necesario seguir viendo qué hay más detrás de esta historia porque es impresionante, nos enseñará mucho a nosotros a tener esa fe tal cual la tuvo el centurión. Pero para seguir avanzando en este estudio, ¿verdad?, al siguiente verso, que sería el verso 11, yo voy a cederle el tiempo a nuestro hermano pastor Abdiel y con él vamos a continuar en este emocionante estudio bíblico. Bendiciones del Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias, Pastor Eddie, por antecederme en esta enseñanza. Es bien importante el tema que ahora nos toca o me toca conversar con ustedes acerca de los gentiles en el reino, que dice en el verso 11. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Es importante esta expresión porque veamos lo que está pasando. Aquí Jesús ve en este gentil carente de todos los beneficios de Israel, espirituales de Israel, o por lo menos los que Israel entendía que tenía. Encuentra Jesús una fe profunda, digna de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mientras que en los descendientes físicos, el linaje de los patriarcas, que tendrían que haber manifestado esa clase de fe, parece incapaces de hacerlo. Es cuando decimos muchas veces nos preocupa más la forma que el fondo. Enseguida Jesús saca una conclusión lógica. Los dignos compañeros de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos son los que manifiestan la misma fe que ellos. Los verdaderos herederos del reino no son necesariamente los hijos físicos de los patriarcas, sino los hijos espirituales. De esa forma, aquellos que parecían estar excluidos de la plena comunión de Israel se iban a acercar a lugares más sagrados, mientras que los que tenían el derecho de entrada hasta el patio, hasta dentro de Israel, iban a verse privados de la entrada al reino. En los siguientes versículos va a hacer mención cómo serán sacados, serán excluidos, pero no por otra cosa más que por su falta de fe. Lo más relevante en como bien nos enseñaba Pastor Eddie, es el hecho de que Jesús es sorprendido de una manera, parece una hipérbole de sorpresa, maravillado, usa la versión de la Reina Valera, es para decir, lo sorprende la fe y lo sorprende la incredulidad. Es decir, como el que debería no, y el que no debería, el que no fuera posible, el que ni siquiera se pensaba sí en cuanto a la fe. Muchos que eran antes extraños a los pactos de la promesa serían hechos ciudadanos de Israel, mientras que otros que estaban cercanos iban a ser alejados, distantes. Por eso dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados, y no solo arrojados, dice, a las tinieblas de afuera.
El apóstol Pablo, ahí en el capítulo 2 de Efesios, versos 12 y 13, dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, hablándole a los gentiles. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Este Cristo que es maravillado por nuestra fe. La clara implicación es que la entrada en el reino no depende del supuesto privilegio de raza o de nacimiento, sino de la fe. Una fe que está dispuesta a dejarlo todo. Una fe que no debería, que debería maravillar, como Jesús fue maravillado en este episodio que se narra aquí en el Evangelio de Mateo. Si bien es cierto que la salvación provenía de los judíos, como también el mismo Jesús le explicó a la mujer samaritana allá en San Juan capítulo 4, la fe del centurión no es más que un primer ejemplo, es como una primicia de lo que está a punto de ocurrir masivamente. A partir de allí iba a haber un reconocimiento de la autoridad de Jesús por parte de muchos gentiles y también iba a haber un rechazo por parte de los mismos judíos. El mismo apóstol Juan va a decir que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que lo rechazaron. Entonces, si las multitudes habían bajado del sermón del monte aturdidas por algunas de las afirmaciones que habían oído, como oísteis que fue dicho, mas yo os digo, que ya lo estudiamos en el capítulo anterior, ahora este evento va a crear un aturdimiento más intenso. Y si ya habían sospechado que su nivel de justicia no era suficiente para entrar en el reino, ahora tenían que tragarse una mala noticia de que este gentil, que solo por ser gentil era rechazado, pero era romano incluso, y era soldado romano, era como un repudio completo. Este gentil entraría en el reino antes que ellos. Y para colmo, Cristo expresa estas verdades por medio de ilustraciones y palabras especialmente entrañables de los judíos. Por ejemplo, el hecho de sentarse a la mesa, ¿verdad?, con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, era la aspiración de todo israelita, era la máxima expresión de la comunión de los santos. Esta creencia del banquete mesiánico tiene su origen en las escrituras del Antiguo Testamento. Permítame leerle allá en Isaías un par de pasajes que dicen. Isaías 25 dice: el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará lo oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. En el capítulo 65, Isaías vuelve a decir: por tanto, así dice el Señor: he aquí mis siervos comerán, mas vosotros tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed. He aquí mis siervos se alegrarán, mas vosotros seréis avergonzados. He aquí mis siervos darán gritos de júbilo con un corazón alegre, mas vosotros clamaréis con corazón triste y con espíritu quebrantado gemiréis. Sobre esta base, los judíos habían elaborado una esperanza con todo lujo de detalles. Incluso, se pueden encontrar los libros apócrifos y los escritos rabínicos antiguos. Por ejemplo, ellos enseñaban que esas bestias apocalípticas como Behemoth y Leviatán iban a ser parte de los manjares suculentos comidos en el banquete. Él lo menciona, por ejemplo, parte del libro apócrifo, o las partes apócrifas que se escriben de Esdras, y también en el segundo libro de Baruch, que es un libro
también apócrifo. Por ejemplo, en el segundo libro de Baruch va a decir ese tipo de cosas, va a mostrar esa forma. En Esdras, por ejemplo, esta parte, segundo de Esdras, capítulo 6, verso 52, que no es un libro que está en su Biblia, es un libro apócrifo, pero dice: pero Leviatán, que tú darás la séptima parte, ¿verdad? Y habla de cómo van a distribuirse la comida de esos animales. Era una esperanza que ellos tenían, pero se olvidaban que esa esperanza no estaba basada en el linaje, en haber nacido como judío, sino en la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, en la forma en que se identificaron con Dios. Como consecuencia, los judíos tenían claro que en el mejor de los casos los gentiles iban a ser sus siervos. Y a esto que menciona Isaías 65, y menciona tantos siervos y los que no van a recibir cosas, ellos asumen en ese momento, en esta parte de la Biblia, ellos asumían, cuando Jesús está hablando ahí, que los gentiles iban a ser sus siervos. Y en el peor de los casos serían destruidos. También Isaías había profetizado algo como eso. Ellos hacían esa observación, Isaías 60, que dice: extranjeros edificaron tus murallas y sus reyes te servirán, porque la nación y el reino que no te sirva perecerán, y esas naciones serán ciertamente destruidas. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban. Pero otra vez, no era por haber sido judíos solamente, sino era por la fe. Nunca se habían imaginado que los gentiles llegarían a ser copartícipes con ellos de este gran banquete. Lo que leí en Efesios capítulo 2 es claramente eso. Antes no, y ahora forman parte de un pueblo. Antes estaban excluidos, pero el Señor abre la puerta. Pero ¿cómo era posible si ni siquiera comían con los gentiles en el trato terrenal? Si acaso admitirían que algún gentil, a causa de un proceso de asimilación en Israel como prosélito, pudiera excepcionalmente tener acceso al reino de los cielos como un ciudadano de segunda categoría. Pero aquí, en el capítulo 8, verso 11, Jesús cambia las cosas. Jesús dice que muchos de ellos vendrán y ocuparán lugares de honor con pleno derecho. A nosotros, hoy en día, los lectores de Mateo, desde el capítulo 1 hasta acá, Mateo nos ha preparado para recibir esta enseñanza mediante su cita de las profecías de Isaías. Y ya en Mateo 4 se ve Isaías 9 y Isaías 60. Ya él nos viene anticipando. De igual manera, Lucas preparó los suyos mediante la profecía de Simeón: mis ojos han visto tu salvación, luz de revelación a los gentiles y gloria al pueblo de Israel, dice Lucas 2, verso 32. Aún así, las multitudes que le rodeaban, las palabras de Jesús debieron caer como un repentino martillazo, obligándolas a revisar sus planteamientos y contestar con urgencia a varias preguntas, que también vale la pena que nosotros pensemos. ¿Con qué autoridad hablaba Jesús? ¿Es este acaso el Mesías? Si lo es, ¿qué tenemos que hacer para entrar en el reino? ¿Podemos aceptar realmente que el reino venidero tenga espacio para los gentiles y que la entrada en él dependerá de la fe de cada cual, con independencia de sus privilegios de nacimiento? Eran preguntas válidas. La Biblia nos da respuestas claras para eso. Hoy a nosotros cabe hacernos esas preguntas. Y ante todo, si la fe del centurión constituye un modelo para todos aquellos gentiles que aspiramos a entrar en el reino, debemos preguntarnos si lo hemos aplicado a nuestras vidas. ¿En qué descansa nuestra esperanza de salvación? Le pregunto.
la suya y la mía. ¿En qué descansa nuestra esperanza de salvación? En lo que estamos haciendo, en que tenemos un privilegio, en que tenemos la Biblia verdadera, en que tenemos la sana doctrina. ¿En qué descansa nuestra salvación? ¿En que hemos nacido en un país cristiano o en una fe cristiana? ¿En que somos hijos de creyentes y hemos asistido a la iglesia toda la vida? ¿En que fuimos bautizados y participamos regularmente de la Santa Cena? ¿En que hemos heredado a nuestro Padre cierto bagaje doctrinal y espiritual? ¿En que pertenecemos a determinada iglesia? En esta clase de confianza se basaba la fe de los judíos. Los judíos de aquella multitud, Jesús les dice: si éstas constituyen el fundamento de su esperanza de salvación, se verán excluidos. Nuestra entrada depende de una sola cosa: que tengamos o no la fe del centurión. Esa fe profunda, decidida, dispuesta. Esa fe donde se reconoce la plena autoridad de Jesús. Es decir, que depende de cómo respondemos ante las exigencias de la autoridad de Jesús. Cuando Jesús le ofrece al centurión ir a su casa, algunos comentaristas y teólogos piensan que usó un sarcasmo porque los judíos no iban a casa de los gentiles. Y algunos piensan que dijo algo como: ¿qué? ¿Querés que vaya a tu casa? Pero la respuesta del centurión, aun si el dicho Jesús fuera un sarcasmo, refleja humildad y refleja una profunda fe. No necesitas ir. Esa fe es la que reconoce la plena y total autoridad de Jesús, estando cerca o estando lejos. Eso es lo importante. En realidad, solo hay dos maneras de responder: con fe y sumisión, o con incredulidad y rechazo. Es decisión nuestra. En el reino entrarán los que se den cuenta de su propia necesidad y de su total impotencia para poder solucionar por sí mismos su salvación. Los que reconozcan a Jesús, el Mesías de Dios, se acerquen a Él como su Señor y su Salvador. Le expongan su necesidad y les pida que lo salve y que lo sane. Esa es la fe del centurión. Pero hay otros que lo rechazan. Hay otros que se niegan a creer. Sí, hermano, es bueno lo que hacemos en la obra del Señor. Dice la Escritura que que la Biblia nos guía y nos prepara, y que el Señor preparó cosas buenas para que anduviéramos en ella. La Biblia dice que estamos preparados a través de la Escritura, estamos preparados para toda buena obra, como lo hizo Pablo, lo dijo Pablo a Timoteo. Pero no es eso lo que nos salva, es una fe como la del centurión, una fe que reconoce la total, completa autoridad de Jesús, la total y completa impotencia mía y mi en total y completa sumisión a la autoridad de Jesús. Esa es la fe que le invitamos que usted tenga, desarrolle a través de este estudio de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, porque decimos que somos cristianos, porque hablamos y cantamos aquel canto que dice: cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. Señor, algunos dicen: yo quiero estar allá, y otros decimos: yo voy a estar allá. Y es cierto, muchos quieren estar allá, pero esa fe se debe reflejar en mi total y completa sumisión a la autoridad y poder de nuestro Señor Jesucristo. Evalúelo, piénselo, y que sea Dios el mejor juez, porque es una relación personal, usted y Él, y es usted el que necesita mostrarle a Él su fe profunda en todo momento. Así que incluso si hay alguna necesidad que usted tiene, un familiar como el centurión con su siervo, un familiar suyo que necesita ser sanado, usted necesita someter su fe y poner su fe solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué no oramos entonces y le pedimos al Señor que nos ayude en este tiempo? Acompáñeme en oración.
Dios eterno, Señor amado, gracias por desafiarnos a través de tu palabra, Señor, a tener una fe como la del centurión, una fe radical, completa, una fe que no nos importa lo que piensen o lo que digan de nosotros, una fe que demuestre que tenemos una total impotencia y para salvarnos y una total dependencia en ti para que nos salves. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu salvación. Y es probable, Señor, que en este momento hay alguien enfermo en casa, un familiar o alguien así que necesita tu ayuda. Sabemos que tú tienes el poder y autoridad, pero permítenos mostrarte nuestra fe, creyendo y orando que tú harás esa obra, porque tú puedes, porque tú tienes amor y misericordia con aquel que te busca. Por eso acudimos a ti y pedimos tu ayuda y tu intervención. Gracias por este tiempo de estudio, gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de oír tu palabra, de reflexionar en tu palabra, de atesorarla en nuestro corazón y vivirla. Gracias por este tiempo. Oramos en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina por siempre. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga mucho. Gracias por estar pendientes de esta transmisión. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Recuerde, somos Eclesía, pastores unidos para predicar el evangelio desde acá de la villa de San Juan, Zacatepeques. Bendiciones para todos, cuídense mucho. Con el favor de Dios, nos vemos pronto.